Reciban un cordial saludo. Como parte de nuestra asignatura de botánica, hoy día vamos a revisar las estructuras y funciones de la célula vegetal. Se entiende como célula vegetal a aquella célula eucariota que forma parte de tejidos en organismos del reino plantae. Dicho de una manera general, la célula de las plantas tiene una estructura que la diferencia con las células de los animales, entre las que resaltaremos la pared celular, cuyo contenido básicamente es de celulosa. Es una pared que le proporciona cierta rigidez a la célula y que está funcionando como un exoesqueleto protegiendo a los contenidos de la misma. Después de la pared celular encontramos una membrana conocida como membrana plasmática que sirve para contener las sustancias y organelos que se encuentran al interior de la célula. También resaltamos la presencia de ciertas estructuras que conocemos como organelos u organelas que cumplen diversas funciones para satisfacer las necesidades metabólicas de la célula, entre las que resaltamos el citoplasma, que es una sustancia generalmente viscosa cuyo contenido de agua es de aproximadamente el 85%, en donde se encuentran flotando los organelos. El núcleo, que está compuesto de una pared nuclear, contiene material hereditario para transmitir las características genéticas. Resalta también la vacuola, que es una gran bolsa que contiene básicamente agua y que ocupa la mayor parte de la cavidad celular. Dentro de los organelos encontramos el aparato de Golgi, los cloroplastos, que solo se presentan en la célula vegetal, el retículo endoplasmático, tanto el rugoso como el liso, ciertas organelas de menor tamaño como los lisosomas y como los ribosomas, las mitocondrias y las mitocondrias. En conjunto, cada uno de estos organelos permite que la célula cumpla las funciones vitales. Ahora miremos con un poco más de detalle las características y funciones de cada una de estas organelas. Con respecto a la pared celular, habíamos dicho que es una envoltura, funciona como un exoesqueleto rígido, grueso, que rodea a las células vegetales. Está compuesto fundamentalmente por celulosa, que es una sustancia segregada por la propia célula. Esta celulosa está dispuesta en diferentes capas superpuestas que perduran aún después de que la célula haya completado su ciclo vital. La pared celular funciona como un tejido de sostén y permite a los vegetales alcanzar una gran altura. La función principal de la pared celular es proporcionar rigidez a la célula e impedir su ruptura, ya que de no existir esta pared celular, los contenidos de la célula quedarían expuestos debido a una presión que se genera por parte del citoplasma, que por su elevada concentración de moléculas provoca una presión hacia afuera. En otras palabras, de no existir la pared celular, la célula fácilmente se hincharía y se reventaría. La membrana plasmática se conoce con algunos nombres: membrana celular, membrana citoplasmática o plasmalema. Esta es una capa delgada que se encuentra envolviendo a la célula y que separa al interior celular con el exterior. La forma de la membrana plasmática puede ser variable, permitiendo ligeros movimientos o desplazamientos de la célula. La composición química de la membrana plasmática básicamente está compuesta por un 52% de proteínas, un 40% de lípidos y un 8% de azúcares. Tiene tres funciones fundamentales, que son mantener estable el medio intracelular, regulando el paso de agua, moléculas y elementos. También mantener la diferencia del potencial iónico, haciendo que el medio interno esté cargado negativamente, y realizar los procesos de endocitosis y de exocitosis. El citoplasma es el espacio comprendido entre la membrana plasmática
y la membrana nuclear, lo que tenemos representado en este gráfico en color azul. El citoplasma está compuesto básicamente del citosol, el citoesqueleto y los organelos celulares. El citosol se conoce también como hialoplasma y es el medio interno del citoplasma en el que flota el citoesqueleto y los ribosomas. Por su parte, el citoesqueleto es una red de fibras de proteína y los organelos celulares, como se dijo anteriormente, son ciertas estructuras, pequeños órganos que cumplen diversas funciones al interior de la célula. Entre los que podemos mencionar el núcleo, la vacuola, las mitocondrias, entre otros. El citoplasma está formado por un 85% de agua con gran contenido de sustancias dispersas en él de forma coloidal, como prótidos, lípidos, glúcidos, ácidos nucleicos, nucleótidos y sales disueltas. Las funciones principales del citoplasma son mantener la forma de la célula, formar pseudópodos, contraer las fibras musculares, organizar y permitir la movilidad de los órganos celulares. El núcleo es el organelo que se encuentra en el citoplasma únicamente de las células eucarióticas y se caracteriza porque en él se contiene el material genético de la célula, organizado en macromoléculas de ADN que se denominan cromosomas, en cuyo interior encontramos los genes que son los que portan los códigos genéticos que le dan las características a las descendencias. Las funciones del núcleo son contener y guardar los cromosomas que transportan la información genética, organizar los genes en cromosomas específicos, lo cual permite la división celular y facilita la labor de transcripción de su contenido, permite el transporte de moléculas en el núcleo y en el citoplasma, produce el ARN mensajero a partir de la matriz de ADN, el cual transporta la secuencia genética al citoplasma y sirve de matriz para la síntesis de las proteínas que se lleva a cabo dentro de la célula. También produce ribosomas indispensables para crear ARN ribosómico. Dentro del núcleo encontramos una estructura conocida con el nombre de nucleolo, que tiene una forma esférica, carece de membrana y está formado por una dispersión coloidal en forma de gel, compuesta por proteínas relacionadas con la síntesis y empaquetamiento de los ácidos nucleicos. El nucleolo, también conocido como nucleoplasma, está formado por ARN y proteínas, pero también posee nucleótidos, ADN, iones y agua. Su función fundamental consiste en ser una fábrica de ARN ribosomial, imprescindible para la formación de los ribosomas. El aparato de Golgi forma parte del sistema membranoso celular, está formado por una estructura de sacos aplanados, también conocidos como cisternas o dictiosomas, acompañados de vesículas de secreción. El aparato de Golgi desempeña un papel organizador dentro de la célula, participa en el transporte, maduración, clasificación y distribución de las proteínas, termina el proceso de glucosilación de lípidos y proteínas y sintetiza sustancias como la pectina, celulosa, la hemicelulosa, que forman la pared de los vegetales. Las vacuolas son vesículas constituidas por una membrana plasmática en cuyo interior existe fundamentalmente agua. Sin embargo, en ocasiones encontramos, aparte de agua, otro tipo de sustancias, en cuyo caso a estas sustancias se les denomina inclusiones. Las vacuolas se forman a partir del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi o de invaginaciones de la membrana plasmática. Son de gran tamaño, llegando a cubrir una área dentro de la célula que abarca del 50 al 90% del volumen celular. Sus funciones son acumular agua, aumentando el volumen de la célula, sin afectar el volumen del citoplasma ni su salinidad. También almacenan sustancias energéticas y algunas sustancias tóxicas, ciertos venenos en algunos casos,
y sustancias de desecho. Sirven como medio de transporte de sustancias entre organelos del sistema endomembranoso y dentro de las inclusiones que antes mencionábamos que puede tener también la vacuola, aparte del agua, podemos citar ciertas resinas o látex. El retículo endoplasmático es un sistema membranoso cuya estructura consiste en una red de sáculos aplanados, sáculos globosos y túbulos sinuosos que se extienden por todo el citoplasma y comunican con la membrana nuclear externa. Cabe señalar que dentro de esos sacos aplanados existe un espacio llamado lumen, en el que se almacenan las sustancias que permiten sintetizar las proteínas. Como se representa en la imagen, existen dos tipos de retículos endoplasmáticos, el rugoso y el retículo endoplasmático liso. La función primordial que cumplen en la célula tiene que ver con la síntesis de proteínas, la síntesis de lípidos y constituyentes de la membrana y la participación en procesos de detoxificación de la célula, es decir, eliminación de sustancias tóxicas o nocivas. Los lisosomas son pequeñas vesículas procedentes del aparato de Golgi que contienen enzimas digestivas como las hidrolasas ácidas. Tienen una estructura muy sencilla basada fundamentalmente en la membrana plasmática que almacena en su interior las proteínas. La cara interior de la membrana de los lisosomas está muy glucosilada para impedir posibles afectaciones de las propias enzimas de su contenido interno. Las mitocondrias son orgánulos celulares que se encargan de la obtención de energía mediante la respiración celular, proceso de oxidación en el que intervienen moléculas de ATP sintetasas. Las mitocondrias se presentan tanto en células animales como en células vegetales y son orgánulos polimorfos, o sea que presentan diversos tipos de formas. Son esféricos o presentan formas similares a un bastón. Poseen una doble membrana, interna y externa, separadas por un espacio intermembranoso. Cabe señalar que en la membrana interna se sitúan las ATP sintetasas y en el interior de la mitocondria existe un gel llamado matriz mitocondrial. Las funciones principales de las mitocondrias son suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Actúan como centrales energéticas de la célula, sintetizando el ATP a expensas de los carburantes metabólicos como la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos. Los cloroplastos son orgánulos exclusivos de las células eucariotas vegetales. Poseen un pigmento denominado clorofila que les permiten a las plantas realizar el proceso de fotosíntesis, por medio del cual se transforma la energía luminosa en energía química que se almacena o que queda contenida en las moléculas de ATP. Los cloroplastos, al igual que las mitocondrias, también producen energía. Estos orgánulos son polimorfos, presentan diferentes tipos de formas, presentan una coloración verde por la acumulación de clorofila. Sin embargo, su forma más común es lenticular, ovoide o esférico. Al igual que las mitocondrias, los cloroplastos también presentan una doble membrana, la externa y una membrana interna, dejando entre las dos un espacio denominado el espacio intermembranoso. El interior de los cloroplastos se llena con un gel llamado estroma que contiene los tilacoides, que son sacos aplanados en donde se almacenan sistemas enzimáticos que captan la energía del sol. La función primordial de los cloroplastos es la realización de la fotosíntesis, en la que además de ocurrir una transformación energética, existe una transformación de materia inorgánica a orgánica, utilizando el ATP sintetizado a partir de la luz solar. En el cloroplasto se produce la fase luminosa y oscura de la fotosíntesis, además de la biosíntesis de proteínas y la duplicación de su propio ADN. Los ribosomas son estructuras celulares carentes de membrana.
Están formados químicamente por varias proteínas asociadas al ARN ribosómico procedente del núcleo. Pueden encontrarse en forma libre, aquí vemos algunos ejemplos, en el citoplasma o adheridos a las membranas del retículo endoplasmático. La función de los ribosomas consiste en ser lectores del ARN mensajero con órdenes de ensamblar los aminoácidos que formarán las proteínas. En resumen, son orgánulos sintetizadores de proteínas.